Bienvenido a Casa Zoen, mi nombre es Roberto. Casa Zoen es un lugar seguro para explorar la vida espiritual conforme al modelo de Jesús para el diario vivir. Gracias de verdad por estar aquí conmigo. Si me estás escuchando en una plataforma de podcast o nos estás viendo por YouTube, gracias de verdad. Es un honor para mí compartir este tiempo contigo. Si no has escuchado el episodio número 1 de Casa Zoen, quiero animarte a que lo hagas. En este episodio hablo de cómo yo nací con una enfermedad genética llamada hemofilia. La hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario que causa que una persona sangre y ese sangrado no pare. No es que la persona sangre más que una persona normal, sino ese sangrado no para porque hay una deficiencia de una proteína llamada el factor octavo. Con lo que yo nací, la hemofilia tipo A mí me faltaba la proteína del factor octavo que ayuda a ese proceso de coagulación. Y tú te puedes imaginar con una enfermedad así, mi vida corrió peligro en varias ocasiones y en el episodio 1 hablo de cómo estuve a punto de morir en cierta ocasión. Así que no quiero entrar en detalles ahorita en este episodio, pero quiero animarte a que si no has escuchado cómo yo sobreviví y vi la intervención sobrenatural, la intervención divina, quiero animarte a que veas en YouTube el episodio 1 o lo escuches en tu plataforma favorita de podcast. Pero en este episodio 2, quiero seguir hablando de esta vida abundante. Zoen es la palabra en griego en el Nuevo Testamento, en la Biblia, que habla de la vida concedida por Dios. Una vida sobrenatural, una vida del cielo, una vida que va más allá del esfuerzo humano, es un regalo de Dios y esta vida realmente se puede experimentar. Y esta vida abundante se experimenta a través de las pruebas, a través de los valles, no solo en la colina del éxito, sino cuando estamos pasando por dificultades. Y esa ha sido mi historia, mi vida, al caminar con el Dios verdadero que me ha mostrado su Zoen, su vida abundante. Y en este episodio quiero platicarte de cuando mis padres decidieron embarcar en otra aventura de fe, cuando decidieron inmigrar a Estados Unidos, cuando yo estaba por cumplir 11 años. Mi hermanita estaba chiquita, ella tenía 3 años más o menos. Y nos mudamos a Estados Unidos, a Hanford, California. Mi papá es un ministro, él es pastor. Y en ese entonces, gracias a la generosidad y el corazón de amor de esta familia, la familia Cromwell, ellos eran pastores en Hanford, California, y nos abrieron las puertas, le abrieron las puertas a mi papá para que él pudiera trabajar como pastor en esta iglesia. Entonces se tramitó lo que se llama la visa R1 para que mi papá pudiera ir a Estados Unidos, trabajar y su familia pudiera ir con él y nosotros tuviéramos acceso a el medicamento. Ahora, en el episodio 1 yo te cuento cómo es tan importante que una persona que nace con hemofilia severa, lo que le ocurrió a mis padres, lo que me ocurrió a mí, es muy importante que una persona tenga este acceso a este medicamento. Si no lo tienes, es muy probable que tus articulaciones, tu cuerpo sufra sangrados y esos sangrados causan estragos en tu cuerpo y puede causar deformidades, puede causar lo que le llaman una artropatía hemofílica, que es simplemente un tipo de artritis. Entonces, el estilo de vida, la calidad de vida que una persona puede tener es muy limitada si no tienes acceso a este medicamento. Y en México, de donde yo soy, donde yo nací, en Puebla, México, era muy difícil obtener este medicamento de forma recurrente, lo que le llaman el tratamiento profiláctico. Entonces mis padres decidieron, después de mucha oración, después de estar tocando puertas, que lo mejor para mí era poder tener acceso en Estados Unidos a este medicamento. Fue un paso de fe, tuvieron que dejar su familia, su contexto, el trabajo, el ministerio con el que ellos estaban sirviendo a Dios y aventurarse a otro lugar, a un país desconocido para mi mamá. Mi papá ya había estudiado en Estados Unidos cuando él era más joven, pero era nuevo para todos nosotros. Yo no sabía hablar inglés, mi mamá tampoco sabía hablar inglés y mi hermanita estaba chiquita, ella tampoco sabía hablar inglés. Así que tú te puedes imaginar, si eres inmigrante y has venido a este país, tú y yo sabemos todos los retos que esto implica, ¿verdad? El temor, el desconcierto, las preguntas, las dudas, cómo le vamos a hacer, cómo vamos a conocer a personas que nos van a ayudar. Hay tantas preguntas que tiene uno cuando pasa por este proceso de ser inmigrante.
Y yo me aferré de todo corazón a Dios. En esos días yo recuerdo cuando tuve que ir a la escuela por primera vez, estaba por cumplir 11 años y todavía recuerdo dejando el apartamento y yendo a la escuela sabiendo que yo no sabía hablar inglés. Yo estaba en cuarto grado de primaria, el cuarto grado, y recuerdo que cuando llegué a la escuela me tuvieron que pasar a un grado menor, me tuvieron que retrasar por un tiempo al tercer grado porque pues tenían que regularizarme, yo tenía que aprender en inglés, tenía que ponerme al corriente y fue un golpe para mí porque yo era un estudiante diligente y a mí me gustaba sacar buenas notas en la escuela, pero recuerdo sentirme pues abrumado en ciertos momentos, pero a la misma vez recuerdo orando y diciéndole a Dios, te necesito, no quiero hacer esto solo, ayúdame. Y recuerdo como de un niño de 11 años entrando a esa escuela, teniendo ese temor, pero sobrepasando ese temor, caminando paso a paso, teniendo esos pasos de fe y poco a poco vas encontrando cómo Dios te va ayudando. Ahora, tengo que hacer un paréntesis aquí y decirte que en mi experiencia caminando con Dios, con Jesucristo, el Dios real, yo he visto cómo su amor se ha manifestado a través de personas que lo aman, que lo siguen, personas que se llaman cristianas, pero no solo lo dicen con palabras, sino realmente lo demuestran con hechos. Y si tú has experimentado ese amor de Dios a través de personas genuinas, no personas perfectas, pero personas que realmente aman a Dios y lo demuestran, eres una persona muy bendecida. Y mi corazón y mi deseo para ti es que realmente puedas experimentar ese amor de personas que realmente aman a Dios, que aman a Jesucristo, que lo siguen. Y si no lo has experimentado, esa es mi oración, que Dios te guíe a ese tipo de personas. No van a ser personas perfectas, pero son personas que realmente quieren demostrar ese amor. Y en nuestro caso, eso es exactamente lo que experimentamos. Como te mencioné, nos mudamos a la ciudad de Hanford, California, y fue gracias a esta familia, los pastores Blake y Rena Cromwell, que le abrieron las puertas a mi papá para que él pudiera trabajar en la iglesia. Y ellos tenían una escuela de la iglesia donde yo pude entrar y pude ponerme al corriente, aprender inglés. Y fue un proceso hermoso a pesar de las dificultades. Pero ellos hicieron algo que siempre voy a estar agradecido toda mi vida. Y lo mencioné un poquito en el episodio 1, así que lo puedes escuchar en el episodio 1. Pero llegamos a Hanford, California, teníamos tantas preguntas, teníamos tantas dudas. Y cuando entramos al apartamento que ellos nos habían ayudado a rentar, ellos lo rentaron y lo amueblaron por completo. Y es una sensación, no te la puedo describir, porque el dejar todo, el tener tantas preguntas, el tener esta sensación abrumadora de ¿vamos a estar bien? ¿Cómo van a ser las cosas? El futuro es incierto. Pero cuando abrimos esa puerta, yo solo te puedo describir que olí un aroma de esperanza, un aroma de Dios está con nosotros. Y había muchas otras preguntas que no estaban resueltas. ¿Cómo voy a tener medicina? ¿Cómo vamos a poder tener seguro médico? Había muchas preguntas sin respuestas. ¿Cómo voy a aprender inglés? Los amigos, la escuela, el contexto. Hay tantas preguntas. Pero en ese momento yo recuerdo cuando entramos, hasta la fecha lo recuerdo, entramos a este apartamento y el aroma de casa, el aroma de Dios está contigo, hay esperanza, realmente llenó mi corazón y eso fue un motor para mí, no solo para mí, pero para mis padres, para mi hermanita. Nos sentimos amados, nos sentimos abrazados y realmente mi oración es que tú puedas experimentar eso. Si eres inmigrante y estás empezando tu vida en otro país o en Estados Unidos, yo sé que hay muchos retos por delante. Mi consejo, mi ánimo y mi oración para ti es que te unas, que te rodees de una congregación de creyentes, una iglesia de personas que aman a Dios, que realmente quieren mostrar ese amor de Dios con hechos. Rodéate de esas personas. Pídele a Dios que te guíe a una congregación, a una iglesia que realmente estudie la palabra de Dios, que realmente crea que el Jesús de los evangelios quiere hacer algo bueno en tu vida, que Él tiene planes de bien para ti, que va a haber valles, va a haber retos, va a haber circunstancias difíciles en esta trayectoria, en esta jornada de ser inmigrante. No va a ser fácil muchas veces, pero la diferencia es que no tienes que hacerlo solo.
Dios es el Dios que protege al extranjero. Dios es el que ve, Dios es el que provee. Así que rodéate de personas. Pídele a Dios con sinceridad. Si no lo has hecho y no has buscado un grupo de creyentes en Jesús, rodéate de esas personas. Y yo sé que te van a apoyar, te van a sostener y no lo vas a tener que hacer solo. Esa fue nuestra experiencia y le doy gracias a Dios por la familia Cromwell, le doy gracias a Dios por la familia de Koinonia que mostraron realmente ese amor genuino de Jesús para nosotros. Pude tener seguro médico gracias a poder estar en este nuevo lugar, en esta nueva ciudad, en Hanford. Mi papá empezó a tocar puertas y trabajando en la iglesia pudimos encontrar atención médica para mí. Y por primera vez en mi vida tuve lo que le llaman el tratamiento profiláctico. Esto es un tratamiento recurrente. 3 veces a la semana yo me inyectaba lo que le llaman el factor octavo, el concentrado, que es una inyección en la vena. Y este medicamento provee de manera a tu cuerpo ese factor que falta. Mi cuerpo no lo produce de forma natural, entonces este factor octavo entra. Y es un milagro el poder tener esta medicina. Lo mencioné en el episodio 1, es muy costosa este medicamento y sin seguro médico es algo muy, muy difícil. No fue fácil, pero tocando puertas, creyendo que Dios nos iba a proveer lo que necesitábamos, cada día, paso a paso, como dice Jesús cuando nos enseñó a orar, danos hoy el pan diario, nuestro pan cotidiano, el pan diario de cada día. Paso a paso íbamos confiando y mis padres iban tocando para obtener este medicamento. Así que esto revolucionó mi vida, realmente cambió la trayectoria de mi vida, porque yo de los 6 años a los 10, 11 años, realmente yo no participé en deportes, realmente no era un niño activo, era un niño que estaba bien resguardado, me la pasaba mucho tiempo con mis padres, cada conferencia que iban, cada vez que iban ellos a compartir de la palabra de Dios, cuando había lo que le llamaban los congresos, cuando había reuniones, yo siempre estaba con los adultos, siempre estaba con mis padres sentado cuando los otros niños salían a jugar. Pero en ese contexto, en ese ambiente, yo empecé a recibir la palabra de Dios. Mi corazón estaba expuesto a escuchar y creer en las historias de la Biblia. Esas historias se convirtieron en mis historias. No eran solo historias o cuentos de hadas. Realmente se hicieron mis historias. Y yo empecé a poner en práctica esas historias. Así que ese proceso de los 6 a los 11 años, aunque no pude hacer deportes, Dios estaba forjando algo en mi interior. Dios estaba creando en mí una fortaleza, una resiliencia para poder enfrentarme a pruebas que iban a ser más difíciles más adelante. Al tener el medicamento, el factor octavo, por primera vez, recuerdo que en sexto y séptimo grado, empecé a poder hacer deportes por primera vez y empecé a competir en fútbol americano de bandera, no el verdadero, sino el que tiene los banderines para jalar y que no te lastimen. Empecé a competir en eso, jugué básquetbol, voleibol y sobre todo algo que descubrí que realmente me apasionó fue carreras de atletismo. Me uní al equipo de atletismo y descubrí, para mi sorpresa, que era rápido. Así que, para nuestra sorpresa, tienes que entender que esto era algo muy único, era raro, hasta raro. Porque si escuchas el episodio 1, yo hablo como yo tuve una cirugía en mi tobillo derecho. Y el pronóstico de los médicos, escuchen muy bien, el pronóstico de los médicos al principio, antes de la cirugía, era que no iba a poder caminar. No iba a poder caminar bien. Yo ya estaba en un tipo de silla de ruedas, en una carriolita que mis padres usaban. Después de la cirugía, y quiero que escuches el episodio 1 por eso cambió y recuperé un gran porcentaje de movilidad en ese tobillo derecho. Ahora, no era 100%. Ese tobillo todavía estaba un poco, no atrofiado, pero tenía una restricción en la movilidad de la articulación. Y además, lo que causó esos primeros 5 años de tener tantos sangrados y hemorragias en ese tobillo derecho, lo que causó es un tipo de... se atrofió un poco la pantorrilla derecha. Entonces, si tú veías mis 2 pantorrillas, lo que le llaman los gemelos que en algunos países, las pantorrillas, la pantorrilla izquierda estaba más gruesa que la derecha. Entonces, aparte de tener un tobillo con movilidad menos del 100%, también esa pantorrilla estaba más delgada. Y yo recuerdo, y digo, ahora me río y digo que es algo tan trivial, pero recuerdo sentirme un poco avergonzado cuando usaba shorts, porque yo, pues, lo sentía que la gente iba a ver, ¿no? Que tenía una pantorrilla, una pierna más delgada que la otra.
Y para no hacerte el cuento largo, cuando empecé a descubrir que era rápido, de alguna manera eso no impidió mi velocidad. Era el más rápido de mi escuela. En el séptimo grado, que en Latinoamérica es como el primer año de secundaria, el primer grado de secundaria. Y mi coach me animó a que me inscribiera, a que compitiera en las carreras del condado de ese entonces, ese lugar, Kings County, en Hanford, California. Me animó a que compitiera para la escuela en los 100 metros planos. Yo no era de distancias, yo no podía correr bien esas carreras de distancia, la milla, las 2 millas, no, pero era rápido. Y entonces empecé a entrenar. Otra vez, como te dije, tuve medicina por primera vez en mi vida, recurrente, pude inyectarme 3 veces a la semana, constantemente, y empecé a entrenar. Recuerdo que la película Chariots of Fire es una película que me inspiró a correr como este hombre, Eric Little, Dios lo llamó para correr y él hablaba de cómo él sentía el placer de Dios. Si has visto la película de Chariots of Fire, él hablaba de cómo él sentía el placer de Dios. Creo que en español se llama carruajes de fuego o carros de fuego. Y él habla de que él sentía el placer de Dios cuando él corría, porque él fue creado para correr y corría para la gloria de Dios. Y recuerdo yo leyendo el libro en sexto grado y luego en el séptimo grado, en primero de secundaria. Esto fue un motivo de inspiración para mí. Yo quería correr para darle gloria a Dios. Nunca lo había hecho. Y aparte era bueno. Y después de mucho entrenamiento, de varios meses de prepararme, yo lo tomé en serio. Dejé de tomar soda. Dejé de comer azúcar. El azúcar solo venía de las frutas. Un chico mayor que yo, él estaba en segundo de secundaria, él me dijo, Roberto, si realmente quieres ponerte en serio, deja de tomar soda, el azúcar, come bien, come saludable. Y yo lo tomé en serio y empecé a entrenar. Lo que ocurrió fue que sí pude ganar bastante entrenamiento y pude mejorar mi velocidad, pero eso tuvo un impacto en mi cuerpo. Como te dije, de los 6 a los 11 realmente mi cuerpo no había experimentado, mis músculos no habían experimentado lo que es someterse a ese entrenamiento fuerte. Y empecé a tener dolores muy serios en mi espalda. Hasta la fecha recuerdo que eran dolores tan fuertes que tenía que arrodillarme en mi cama y tener mi estómago recostado en la cama porque el dolor no me dejaba dormir. Eran muy fuertes esos dolores. Y con una persona que tiene hemofilia, cuando tienes dolor, los doctores siempre te dicen, dolor equivale a sangrado. Dolor quiere decir sangrado. Y un sangrado quiere decir que tienes que ponerte la medicina. Hay algo que está mal. Entonces, el dolor inmediatamente es una alerta roja que tenemos que hacer algo. Y pues empezamos a poner el medicamento, pero no paraba, el dolor seguía. Yo seguía entrenando, pero con estos dolores. Entonces mis padres decidieron llevarme al doctor, al médico, con el hematólogo para ver lo que estaba pasando. Recuerdo llegando a ese hospital, entrando con el doctor, yo estaba nervioso porque tenía una sospecha de lo que me iba a decir. Cuando el doctor me vio, me analizó y me dijo, estos dolores que tienes en tu espalda se deben a que estás poniendo tu cuerpo, lo estás sometiendo a un entrenamiento muy difícil. Y si tú sigues corriendo, puedes lastimarte seriamente. Y te recomiendo que no corras, que no compitas. Ahora, él me lo está diciendo a unos días de la carrera de los 100 metros, esta competencia del condado, donde mi escuela, Hanford Christian School, iba a competir y yo iba a ser uno de los principales corredores representando a mi escuela en los 100 metros planos. El doctor me dice esto. Si tú corres un serio riesgo de lastimarte. No te recomiendo que corras. Mira, muchas veces yo escuché malas noticias y yo sabía las limitantes de mi condición, pero con la gracia de Dios nunca dejé que me definiera. Ese día sentí lástima por mí mismo. Recuerdo saliendo del doctor y hasta la fecha recuerdo la sensación de desesperanza, de enojo, hasta un poco de enojo, porque había entrenado, tenía la medicina, Dios ya había provisto. ¿Por qué no puedo correr? ¿Por qué estoy en esta situación? Pero gracias a Dios mis padres me guiaron y me animaron a que orara. Y ese fin de semana me lo pasé en cama. Recuerdo estando en cama con dolor y orando. No recuerdo todo lo que oré, pero sí recuerdo esto, y esto te lo quiero compartir. Recuerdo estando en cama y diciendo estas palabras. Señor, Dios,
glorifícate en mi vida. Glorifícate en mi vida. Trae gloria a tu nombre. Haz un milagro en mi vida. Y eso lo repetí durante el fin de semana. Y recuerdo el primer día de la semana, la carrera fue un martes, y recuerdo ese primer día de la semana desperté y tenía una paz, tenía una certeza en mi corazón. No te lo puedo describir con palabras, era algo en mi interior, algo en mi espíritu, que yo sabía que tenía que correr y que Dios me iba a respaldar, que Dios me iba a cuidar. Ese día el dolor ya no estaba. Y ya habíamos platicado mis padres y yo que si el dolor regresaba, iba a tener cuidado. Pero el dolor se había ido. No te lo puedo explicar. El dolor se había ido ese lunes y la competencia era un martes, si bien recuerdo. Y me preparé. Recuerdo estando en el autobús, en camino a esa competencia, había un alboroto en ese autobús de estudiantes de 13, 14 años y todos estaban entusiasmados. Pero había un chico en ese autobús que estaba callado, un chico que estaba orando, un chico que sabía que tenía algo que hacer para traer gloria a Dios. Y ese chico era yo. Y recuerdo teniendo esta paz, esta concentración, este enfoque que Dios me estaba dando. Y llegó el tiempo de competir. Yo tomé mi lugar en la carrera y me preparé. Y había varios chicos, no recuerdo exactamente como cuántos, eran creo que unos 9, 10 corredores. Y había un chico a mi izquierda, todavía lo recuerdo. Él era el favorito. La gente sabía que él era el más rápido del condado. Y este chico estaba alardeando. Estaba presumiendo de su velocidad y estaba hasta jugando de que, ¿qué tenemos que hacer? Le decía a la persona que tenía la pistola para disparar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que cruzar hasta la línea? Ok. Y estaba jugando, muy seguro de sí mismo de que él iba a ganar. Y los otros chicos tú podías ver que también estaban intimidados por este chico. Pero yo no le puse atención. Lo vi y me enfoqué. Y todo lo bloqueé. Fue una sensación donde solo tenía una visión de túnel, si lo puedo llamar así. Todo se bloqueó. Y tuve una paz, una tranquilidad en ese momento y me enfoqué. Recuerdo cuando se disparó esa pistola, el gatillo sonó y salí corriendo. Y amigo, no recuerdo nada. Todo se desvaneció. Lo único que recuerdo es cruzando la línea al final, rompiendo, creo que era un listón, era un listón medio morado. Crucé esa línea y recuerdo alzando mis manos al cielo en victoria. Y yo sabía que había ganado, pero de repente todo se bloqueó, crucé esa línea y todo el ruido llegó después. Como que entró otra vez el mundo a mis oídos, una vez entré otra vez a la realidad y escuché a la gente gritando, volteé a ver a mis padres y realmente confirmé que sí había ganado. Y volteo a ver el otro chico, el chico que él era el favorito, el que la gente pensaba que iba a ganar, y él estaba en shock. Vino su amigo y le dijo, ¿qué pasó? Él no se la podía creer que un chico que nadie conocía había ganado la carrera de los 100 metros. Ahora, tengo algo aquí que te quiero mostrar. Fui al baúl de los recuerdos y encontré este banderín de primer lugar. Te lo voy a enseñar aquí en la cámara. Si nos estás viendo en YouTube, lo puedes ver. Si estás escuchando, quiero animarte a que veas el episodio en YouTube para que veas estos banderines de este primer lugar. En este banderín, aquí está la carrera de los 100 metros y gané con un tiempo de 12.92 en abril, el 29 de abril del 2003. 12.92. Ahora, ese tiempo tal vez no es algo magnífico hoy en día. Estaba platicando aquí con la producción de los tiempos hoy en día. Los chicos corren a una velocidad impresionante, tal vez 2 segundos más rápido que eso. Pero en ese entonces él era algo asombroso, pero no solo asombroso porque era rápido. Eso no es lo más asombroso. Lo más asombroso es que ese chico que cruzó esa línea al final, ese chico que ganó, era el chico que no podía caminar, el chico que a los 5 años estaba en una carriola. El pronóstico era que no iba a poder correr, el pronóstico es que no iba a poder caminar. Y ese chico con una pantorrilla más delgada que la otra, con una movilidad que no estaba al 100% en ese tobillo, pudo ganar. Y te lo digo al 100%, no fue por mi entrenamiento, no fue por mi talento, no fue por la medicina aún, fue por la fidelidad de Dios. El Dios real, el Dios que contesta oración, el Dios que realmente hace milagros, el Dios que quiere hacer un milagro en tu vida, el Dios que está esperando que tú voltees tu mirada hacia Él y le digas, te necesito.
no quiero navegar esta vida sin ti. Yo quiero ver tu mano de bondad. Yo quiero ver tu vida manifestada en mi vida. Ese mismo Jesús, el Jesús real, el Jesús de los evangelios, el Jesús de la Biblia, así como me contestó a mí, no porque yo soy algo especial, no porque tuve una fe extraordinaria, no porque tuve una fe más grande que otras personas, sino porque realmente le dije, Señor, creo en ti. Haz un milagro, glorifícate, trae gloria a tu nombre, que la gente pueda ver que eres tú, tu bondad, tu poder expresada en mi vida. Y cuando yo corrí y gané, mi vida le estaba dando gloria a Dios. La gente que me conocía, la gente que sabía de mi historia, mucha gente fue conmovida. Puedes imaginarte, esa gente que me conocía desde pequeño, que me tenían que cargar, que veían esos sangrados, que veían que no podía caminar, que veían ese pronóstico que decía este chico, su vida va a estar muy limitada. Esos limitantes fueron rotos. Esos limitantes fueron rotos por completo cuando yo crucé la línea al final de esa carrera y gané. Querido amigo, te cuento todo esto no para alardear de mí, sino para jactarme de Dios, solamente de Él. No de mí, sino de Dios, de su bondad, para traer gloria a Dios. Quiero leerte un pasaje de la Biblia en el Evangelio de Juan. Esto es... El Evangelio de Juan habla de cómo Jesús estaba pasando un día con sus discípulos y vieron a un hombre ciego de nacimiento. Y quiero leerte aquí en Juan capítulo 9, versos 1 y 3 en la Biblia. Y esto es lo que dice el Evangelio de Juan. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, ni éste pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ni éste pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Sabes, cuando hay una enfermedad de nacimiento, como en mi caso, cuando hay algo que ocurre, un accidente, cuando hay malas noticias, a veces aún las personas más bien intencionadas, a veces esas personas vienen y te dicen, ¿qué hiciste mal? ¿Qué pecado hay oculto? Tal vez hiciste algo que desagradó a Dios y porque lo hiciste, esa es la consecuencia. ¿Y sabes qué, amigo? El pecado, esas decisiones incorrectas que hacemos, muchas veces sí tienen consecuencias en esta vida. Tú y yo sabemos eso. Nuestras malas decisiones a veces tienen consecuencias malas. Pero cuando hay alguien que está sufriendo, una familia que acaba de escuchar un diagnóstico de cáncer con su pequeño, una familia que acaba de perder a un ser querido, cuando hay cosas fuera de nuestro control, cuando tú estás pasando por sufrimiento, cuando estás pasando por una prueba, lo último que necesitas escuchar es, ¿por qué pecaste? ¿Quién pecó? ¿Qué hiciste mal? Aquí el Jesús real, la compasión de Dios, nos está mostrando un modelo para navegar este tipo de circunstancias. Y este verso en la Biblia fue de gran ayuda y de gran aliento para mí y para mi familia. Cuando venía esa condenación, cuando venía esa culpa o esas preguntas, ¿qué hicimos mal? ¿Quién pecó? Ese mismo Jesús nos decía, ni tú ni él pecaron, sino para que la gloria de Dios, las obras de Dios se manifiesten. Yo no sé por lo que tú estás pasando, querido amigo. No sé qué prueba te estás enfrentando, qué enfermedad estás atravesando. Mi oración para ti es que tú puedas voltear tu corazón, puedas creer, apoyarte en ese Jesús que no te condena, ese Jesús que te dice, dame tu vida y déjame que manifieste mi bondad, mis obras, mis milagros en tu vida. Ese mismo Jesús que hizo esos milagros, que proveyó para nosotros, lo quiere hacer contigo. Dios no hace excepción de personas. Y en este momento quiero animarte a que creas que ese mismo Jesús hoy te ve, ese mismo Jesús te dice, déjame manifestar mi poder en tu vida. Cree que yo soy bueno. Cree que voy a hacer una obra milagrosa en tu vida. Cuando yo pienso en esas historias, cuando yo era pequeño, esas vivencias, esas experiencias que marcaron mi vida, yo no recuerdo esas circunstancias y yo no veo a un chico lleno de fuerza, un chico lleno de valor, un chico lleno de
una autoayuda que lo llevó adelante. No, en lo más mínimo. Yo veo a un chico débil, yo veo a un chico que titubeaba, un chico que tenía preguntas, un joven que temía a veces y una familia que tenía muchas preguntas a lo desconocido. Pero veo a Jesús, veo al Dios que es fiel, manteniéndonos a flote, el ancla de nuestras vidas, la fuerza de nuestras vidas, la esperanza de nuestras vidas, la vida abundante de Dios manifestándose en nosotros. Y si tú te sientes débil y tú sientes que no tienes las fuerzas para seguir, y tú escuchaste este testimonio, estas historias que te estoy contando, y tú dices, pero yo tengo tantas cosas que me limitan, tú no sabes por lo que estoy pasando. Y sabes, no lo sé, es verdad, no sé todo lo que te estás enfrentando. Pero hay un Dios que sabe, y hay un Dios que puede redimir, hay un Dios que puede hacer algo bueno de tu vida si le entregas tu vida, si le entregas tu vida y confías en Él. Y esto es lo que Él va a hacer. Quiero leerte otro pasaje de la Biblia. Esto está en 1 Corintios, capítulo 1. Pablo, un seguidor de Jesús, que su vida fue radicalmente transformada por un encuentro verdadero con el Jesús resucitado. Pablo escribe estas palabras y le está hablando a otros seguidores de Jesús. Seguidores de Jesús como tú y como yo, gente imperfecta, gente muy imperfecta y gente que necesitaba escuchar estas palabras. Y estas palabras son para ti y son para mí. Escucha lo que dice en 1 Corintios 1, versos 26 al 29. Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos, y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos, y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios. Dios ha escogido a lo débil, a lo que ha sido menospreciado. Dios ha escogido a lo tonto de este mundo para avergonzar a los sabios. En mi debilidad, este mismo Pablo dice, el poder de Dios se manifiesta, se perfecciona. Si tú estás pasando por una prueba y tú escuchaste lo que te conté y tú dices, yo quiero experimentar al mismo Jesús del que tú me estás hablando, tú lo puedes experimentar. Esa es mi oración. Y en este momento, si me permites, quiero orar por ti, porque yo sé que muchos de ustedes, algunos de ustedes son inmigrantes a Estados Unidos, como yo les conté, que ha sido mi historia, y tú quieres ver la provisión de Dios. Tú te das cuenta que en tus propias fuerzas va a ser imposible y va a haber dolor, pero tú te das cuenta que con Dios vamos a pasar por pruebas, pero de la mano de Dios, con Dios, todo es posible. Así que vamos a orar, vamos a hablar con Dios y voy a orar por ti, que Dios se manifieste en tu vida. Ahí donde estás, cierra tus ojos si puedes y toma un minuto para enfocar tu corazón y escuchar a Dios. Vamos a hablar con Él. Señor Jesús, gracias que tu vida abundante, la vida de Dios, está disponible para cada persona que me está escuchando. Gracias que tú dijiste que tú eres el camino, la verdad y la vida. En ti está la vida. En tu luz vemos la luz. Tú eres la luz del mundo. Eres la luz que ilumina las tinieblas. Cualquier prueba que las personas están escuchando en este momento, que están pasando, cualquier aflicción, cualquier sufrimiento, cualquier enfermedad, Señor, yo te pido que tu gracia, tu misericordia, esa bondad de Dios se manifieste en sus vidas. Te pido que los corazones se ablanden, que corazones se volteen hacia ti y que confíen que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú no los vas a abandonar, que tú haces una obra de redención en sus vidas. Espíritu de Dios, llena a las personas que están escuchando este podcast. Espíritu Santo, gracias que estás presente. Gracias que el mismo Jesús de los Evangelios está haciendo milagros, está haciendo maravillas en las vidas de las personas que están escuchando. Y mi oración es que tú te glorifiques en sus vidas. Que Jesús sea glorificado y que puedan ver y que sus vidas puedan demostrar a otras personas que tú eres bueno y tú sigues haciendo maravillas. Te lo pido todo esto en tu nombre, Jesús. Amén. Querido amigo, mi corazón es que tú puedas experimentar esta vida abundante y estas
este pequeño relato, esta vivencia que mi familia y yo experimentamos haya sido de inspiración, de motivación y de bendición para ti. Esto no es autoayuda, esto es la ayuda de Dios, la ayuda del cielo entrando a tu vida. Y quiero que tú la experimentes. Y mi deseo aquí en Casa Zoen es que podamos tener este tipo de conversaciones, que yo te pueda platicar más, podamos indagar, podamos descubrir esta vida abundante al estudiar las Escrituras, al estudiar la Biblia de forma fácil de entender. Podamos también platicar, conversar con otras personas acerca de la vida de Dios para que tú la puedas aplicar, que esto sea algo que puedas poner en práctica, algo que realmente sea de bendición para ti en el diario vivir. Y como les dije, si no escuchaste, no tuviste la oportunidad de escuchar el episodio 1 donde hablo de cómo Dios me libró de la muerte, quiero animarte a que escuches episodio 1. Déjame saber qué te pareció este episodio. Cuéntame en los comentarios, escríbenos, queremos saber de ti. Mi corazón es poder mostrar las maravillas de Dios. Mi corazón es poder demostrar que Dios es bueno y ayudarte en tu caminar de fe. Así que gracias por estar conmigo, gracias por escuchar o por ver en YouTube. Suscríbete a nuestro podcast, suscríbete a nuestro canal y espero poder estar contigo en otro episodio de Casa Zoen. Dios te bendiga.